y hace unos días se realizó una presentación por 4 ONG que exigen respuesta frente al anunciado cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Y estamos en comunicación telefónica con Julieta Izcurdia, que es directora del área jurídica del equipo latinoamericano de justicia y género, una de las organizaciones que lo impulsa. Julieta, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el contacto. No, a vos, por el tiempo. Quería conocer un poco más sobre esta presentación. La hicieron desde el equipo latinoamericano de justicia y género. Sé que también desde Ni Una Menos. Sí, también la presentamos en conjunto con Ni Una Menos, como bien decís, Mm, Fundeps, que es una organización de Córdoba, ah, Mujeres por Mujeres, que es una organización de Tucumán, mm. y FEIM, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, una organización que se creó en los 80, llegando a los 90 en nuestro país, también todas con trabajo muy vinculado con la protección de las violencias y la lucha contra la discriminación eh, de las mujeres. Bien, y contá un poco la presentación, el texto, cómo lo han realizado, qué es lo que señala. Bien, bueno, la acción judicial se dirige contra el Poder Ejecutivo, en particular contra el Ministerio de Justicia de la Nación, porque encontramos una gran incertidumbre frente a los anuncios oficiales de cierre de la Subsecretaría de Protección contra las Violencias y de 81 centros de acceso a la justicia, que son los conocidos CAJ, sin actos administrativos, que es la forma oficial de tomar decisiones desde el Poder Ejecutivo, que se hayan publicado en el boletín oficial. Hay una comunicación así como divergente. Por un lado, Mm. las redes sociales del gobierno y por otro lo que sucede en los actos administrativos. El cierre, la renuncia de la subsecretaria, incluso el cierre de estos 81 CAJ, no se formalizó, pero sí se anunció, y el viernes pasado conocimos que se notificaron una gran cantidad de despidos en diferentes reparticiones del Poder Ejecutivo, entre ellas lo que era la Subsecretaría de Protección contra la Violencia, que todavía tenía una parte del personal que pertenecía al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que se desarticuló a fin del año pasado con la gestión de Milei, y que llevaba adelante la gestión de muchos programas vinculados con la protección de las violencias. Uno de ellos es la línea 144, que es un servicio de atención telefónica que debería funcionar las 24 horas del día, que atendía una cantidad considerable de denuncias por día, y que pareciera ser que con los últimos despidos quedarían turnos en los que solo habría 2 personas atendiendo, y esto es sumamente grave porque es un espacio al que en general acudían con mucha frecuencia mujeres, niñas, adolescentes en situación de violencia, para tener algún asesoramiento, una primera atención sobre a dónde acudir, cómo denunciar, qué hacer en situaciones de violencia. Esto implica un retroceso de más de 30 años en nuestro país, porque ya en los 90 teníamos un organismo rector que se fue jerarquizando, un organismo encargado de coordinar las políticas vinculadas con violencias. ¿Y esto por qué existía? Porque Sí. desde hace muchos años Argentina ratificó, y desde el 94 con jerarquía constitucional, algunos tratados que le obligan a proteger a las víctimas de violencias machistas. Ujú. Y en el año 2009 se sancionó la Ley de Protección Integral contra las Violencias, que ordena crear un organismo rector junto con muchas otras políticas. En la situación actual de incertidumbre sobre el cierre de la subsecretaría, nos encontramos con que no habría ese organismo rector y se están desarticulando. Ya veíamos una paralización grande de las políticas vinculadas a la atención de las violencias, como también, además de la línea 144, lo era el programa Acompañar, que lo que hacía era brindar una mínima asistencia económica a Mm, víctimas de violencia para poder salir de esa situación. mm, Porque como muchas y muchos de quienes te escuchan sabrán, muchas veces el círculo como vicioso de la violencia hace que las personas, por más de que muchas veces tengan acceso a denuncias, no tienen los recursos para no volver mm. al lugar de convivencia con sus agresores, porque también sabemos que la violencia en general es mucho más patente, presente en los vínculos cercanos, en las familias.
Bueno, un poco lo que buscamos con esta acción es que el Poder Judicial le ordena al Ejecutivo a dar certeza sobre cómo va a ser para cumplir con las obligaciones que tiene y que asumió a nivel nacional e internacional, siendo que se hicieron estos despidos masivos, que no hay organismo rector, que se están desarticulando centros de acceso a la justicia que permitían, en muchos casos, acceder a información básica para hacer denuncias, para, por ejemplo, acceder al acompañar, entre otras cuestiones. Quiero hacerte una pregunta muy puntual. Vos comenzaste dando cuenta de, decime si no es tan así como lo dijiste, de la falta de actos administrativos para hacer lo que están haciendo. ¿Qué significa eso? Que en la práctica todo eso sigue estando porque formalmente no lo han dado de baja, aunque sí lo están vaciando en cuanto a despidos y dinero que se le asigna. Sí, hay como una falta de correlación entre lo formal y lo que sucede en los hechos, que es que sabemos que los programas no están funcionando, porque incluso antes de los últimos despidos, desde ELA hicimos un monitoreo en algunas provincias sobre cómo vienen funcionando esa articulación que antes era un poco más fluida entre el gobierno nacional y las áreas provinciales o municipales, y la realidad es que estaba todo parado, paralizado, no se están dando altas nuevas del acompañar. Entonces hay algo que se anuncia en las redes sociales que no se refleja en actos formales, pero sí en hechos. Entonces un poco lo que buscamos acá es llevar al Ejecutivo a un espacio de rendición de cuentas más serio como es el ámbito judicial, sobre todo porque estaría incumpliendo normas de carácter nacional e incluso de jerarquía constitucional, como son la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de la CEDAW y la Convención Interamericana de Belém do Pará, que también fue firmada por Argentina. Entonces, tentamos que haya más certeza sobre este desbalance entre lo formal y lo que sucede en la práctica. Claro. Y eventualmente se ordene también a definir cuál va a ser el órgano rector, cuáles van a ser los mecanismos y con qué infraestructura estatal y qué agentes van a estar afectados a garantizar el cumplimiento de esa ley. No solo de la ley de protección integral, cuando hablo de la ley me refiero a esta del año 2009, que tiene varias obligaciones vinculadas con la protección, la erradicación, la atención de las violencias, sino también la ley que crea el cuerpo de abogados para defender en casos de violencia y la ley Micaela, que también vemos que se encuentran paralizadas en su implementación. Y otra de las cosas que también estamos viendo es que no se está publicando información sobre las políticas disponibles en materia de violencia, sobre acceso a la justicia, como si antes se publicaba en la página del Ministerio de las Mujeres. Entonces, otra de las pretensiones en la acción es que vuelva a darse publicidad de los recursos, las políticas disponibles, que haya más información actualizada. ¿Por qué crees o por qué creen o imaginan que lo hacen todo de esta manera informal? ¿Habría algún tipo de penalización si ellos lo hacen de la manera que debe hacerse cuando estás a cargo del Estado? Penalización es difícil, no podríamos decir. O bueno, otra palabra, claro, es una palabra muy particular, algún tipo de consecuencia. Sí, o sea, de hecho acá hay una cuestión más técnica. Nosotras iniciamos una acción declarativa de certeza por esta situación de que no tenemos un acto administrativo que impugnar. Claro. Si existiese, lo que haríamos es una acción declarativa de inconstitucionalidad. Es poder analizar ese acto a la luz de las obligaciones constitucionales y decir esto es contrario a la ley. Sin perjuicio de eso, los hechos también se pueden probar y Argentina igual puede ser susceptible de incurrir en responsabilidad internacional, de escalar el caso a algún comité que supervise el cumplimiento de los tratados, y es por eso que también iniciamos la acción para generar un espacio en el que haya mayor o mejor rendición de cuentas, que no está viendo. No tengo claro de que, a ver, ¿qué pasa? Lo que sí encontramos es que la incertidumbre abunda desde que empezó esta gestión. No, en las reuniones algunas pocas que hemos pedido y hemos podido tener con algunas autoridades,
incluso la incertidumbre por las propias autoridades, como fue la subsecretaria de Protección contra las Violencias, sobre cuál iba a ser su organigrama, qué políticas iba a sostener, con qué recursos iba a contar. Sí. Esa incertidumbre se reflejaba también en esa escala de personas con autoridad y con poder de decisión en el gobierno. Entonces, no te puedo decir que sea un acto deliberado el de no hacer actos administrativos, sino que es un poco más confuso todo. Claro, porque además por las entrevistas y las charlas que tenemos acá en la radio, pasan las diferentes áreas esto, es algo generalizado. Exacto, que obran de esta manera. Con el INADI pasó lo mismo. Claro. Lo que sí sabemos es que hay un desfinanciamiento casi total, ¿no? A las políticas con perspectiva de género. Sí, de hecho programas que eran los que más aportaban en la composición del total del gasto que tenía el ex ministerio, por ejemplo, como era el acompañar, tienen reducciones del 70% con relación a la ejecución del año pasado. Eso muestra la paralización, el vaciamiento de las políticas. ¿Y se sabe ese dinero que debería ir ahí, a dónde está yendo? ¿O a dónde lo están asignando? Es que se está recortando el presupuesto de la mayoría de los programas de protección social. No han habido actualizaciones por inflación, entonces es una cuestión de este objetivo claro que tiene el gobierno de reducir el déficit. Entonces los recortes van para todas las áreas sociales. Lo que es contradictorio, lo que llama la atención, no sé si es contradictorio para una gestión que ya fue clara al momento de hacer campaña, incluso sobre lo que quería hacer en materia fiscal, es que hay tratamientos diferenciales a nivel impositivo, el nuevo régimen para grandes inversiones y demás, que tienen un montón de beneficios fiscales que implican reducción de recursos para el Estado, porque son fondos que no se van a recaudar porque se beneficia a sectores concentrados de la economía. Y esto hasta incluso pensando en desde un enfoque de equidad, de igualdad, de derechos humanos, que es lo que de algún... Julieta es con quien estamos hablando sobre la presentación que han hecho desde diferentes organizaciones, presentación para que al menos den información en relación a lo que está haciendo. La demanda concreta es al gobierno por el incumplimiento de leyes y también de tratados internacionales. Hay varias organizaciones que están exigiendo respuestas. Ay, retomamos, te fuiste por un ratito. Te fuiste por un ratito. Por un ratito te fuiste. Uy, se cortó. Pero ya no te podré decir dónde quedaste, ¿eh? Pero... Bueno, no, estaba tratando de conectar con esta idea de que el régimen de inversión a las grandes empresas, a través de ese régimen se está decidiendo deliberadamente beneficiar a sectores concentrados de la economía, que no necesariamente está probado ni hay evidencia de que van a generar inversión, de que van a generar crecimiento. Hay muchos estudios en Latinoamérica y en el mundo que muestran que no necesariamente dándoles beneficios vamos a obtener lo que en teoría tiene como objetivo ese tipo de regímenes. Y esto va en contra de lo que organismos de tratados como ha sido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le pidió a la Argentina, que es revisar los beneficios impositivos, eliminar los privilegios fiscales y aumentar el gasto en protección social. O sea, vamos a contramano de todas las recomendaciones vinculadas con la protección de los derechos. Más allá de todo esto, hasta el gobierno anterior, que se destinaba dinero para políticas con perspectiva de género, tampoco era que se destinaba tanto dinero para trabajar sobre el tema, ¿no? No, la realidad es que la proporción del gasto del ministerio era ínfima con relación a otros ministerios, como han sido los de producción, Secretaría de Energía, como las más vinculadas con actividades extractivas. No te puedo decir exactamente cuánto, pero era menos, te diría que es menos del 1% del presupuesto total. Estaba repasando en las redes sociales mientras charlábamos y recordando, por ejemplo, la publicación de Libarona. Es muy difícil, ¿no? Porque se hacen presentaciones ante este gobierno y estoy viendo que el ministro pone: hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Es complejo el panorama.
Es muy complejo, la verdad es que es muy complejo, porque por un lado el desconocimiento más desde mi rol de abogada, pero el desconocimiento de las obligaciones que el Estado tiene Claro. es brutal. Y además, no sé si es un desconocimiento, sino que es deliberado, hay una intención por desconocer. Eh, sí, que es sumamente complejo porque además es novedoso. Para nosotras eh, es algo que no, si bien han habido diferentes formas de abordar los reclamos feministas, esta es la más agresiva, violenta, cruel. Entonces es constantemente evaluar de qué modo también, siendo que somos organizaciones que intentamos el diálogo, que creemos en el Estado y en la política, eh, poder encontrar espacio ahí, ¿no? Ujú. Claro, me parece que eso es lo más difícil, es lo que surge en varias oportunidades, que se manejan en un plano donde, bueno, no estamos acostumbrados, fuera de lo institucional, fuera de lo correcto, de lo que debería ser, fuera de la realidad también, porque dicen una cosa en relación a lo que pasa y quedamos ahí entonces tratando de que ellos se encaucen a un modo que es el acordado durante tanto tiempo por la sociedad que, bueno, ellos no aceptan ir por ese otro lado. Es re difícil, no sé cómo se sigue ante esto. Sí, sí, es muy difícil. Creo que una de las cosas que sí estamos haciendo más que nunca es tratar de entender, de entender también a la luz del contexto internacional, de los comportamientos de las nuevas derechas, de que hay patrones que se repiten, Claro. incluso de renovarnos y pensar de qué manera tenemos que trabajar también desde la sociedad civil. Pero es muy, muy complejo. Y ahora, mientras tanto, mientras pasa todo esto, que es el desfinanciamiento, un gobierno que trae un Estado machista, misógino y patriarcal, desde los feminismos por el trabajo histórico vienen dándose hechos muy importantes. No sé, condena al Perovich, por ejemplo. Sí, Telma Fardín, si sí. bien fue en Brasil, eh, ¿no? Fue algo muy tratado también acá. Sí, una lucha de años, exacto. Sí, eso de algún modo revitaliza y Sí, da esperanza de que hay espacios en los que es posible generar algún cambio, traccionar algún avance. sí. De hecho, creo que como nunca las organizaciones también estamos acudiendo a la herramienta de la judicialización de las situaciones vinculadas con derechos, esperando que el Poder Judicial cumpla su rol sí, de devedor, de control sobre el cumplimiento de las leyes. Mm. Sí, bueno, el panorama es complejo, pero hay un recorrido histórico y bueno, hay que seguir peleándola, ¿no? Poner el cuerpo, organizarse, juntarse, que es la forma en la que nosotras al menos y el pueblo en su totalidad ha podido lograr derechos, ¿no? Ese es el Sí, camino. sí, sí, la verdad que sí, es eso, tratando de generar más, sí, más conciencia, producción de información seria, basada en evidencia, debates un poquito más complejos y informados. Sí, Bueno, te agradecemos mucho por el rato, por el contacto y bueno, por la información, además. gracias, muchas gracias por el contacto también. Te mandamos un abrazo, Julieta.